Bueno, la anterior ya recuperamos esta clase que hemos perdido. Bueno, ahora vamos a seguir continuando con el temario que tenemos en el prefacultativo. Bueno, ¿se escucha la señal? Sí, ingeniero, se escucha bien. Bueno, está bien. Todo Sí, correcto, ¿no? está bien, todo bien. Ok. Sí, ¿Alguien tiene ingeniero, se algún lo escucha. problema? Bueno, estamos en La Paz. Bueno, nos vinimos ayer por las elecciones de la Universidad Miguel San Andrés, entonces hoy estamos por aquí, así que no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces, a ver, vayamos siguiendo con nuestro temario. Listo, eso va a ser el último. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Listo. Esto Sí, solamente ingeniero. va a ser un flash nada más de lo que hemos avanzado en la anterior clase. Bueno, a este tal vez amerita un control de lectura, pero no lo voy a hacer hoy. Lo vamos a hacer seguramente el día lunes. Un control de lectura sorpresivo nomás, ¿no? Tal vez del otro tema, pero yo creo que... ¿Y cómo están pasando con otros colegas? ¿Hay ejercicios, hay tareas o solamente son clases avanzadas? Bueno, en caso de matemáticas, química, biología, ¿no? ¿Qué más tenemos? Física. Física. Química, física. Hay ejercicios que hay que resolver, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, biología es una materia bien, bien bonita y fácil, pero no suele ser al momento del examen, ese no va a ser un problema, así que por eso vamos a hacer un poquito un flash, que yo digo, un recordatorio nada más. Pasamos un poco de la teoría de la generación espontánea, hablamos de ese el día lunes y nos avanzamos hasta la tarde, ¿no? Entonces, ¿alguien puede decir algo de esta teoría? Sí, ingeniero, ¿puedo participar? Sí, sí, sí. Va a ser un poquito de participación por unos 10 minutos, algo más. A ver, no vamos a ser tan cerrados. Sí, Lo que digo sobre la generación espontánea era que se creaba vida mediante un experimento que realizaban, donde dejaban en un recipiente carne y después de un tiempo se llenaba de gusanos, donde las moscas venían a dejar sus larvas. ok, ok. Muy bien, para que se entendió. A ver, alguien más, a ver, una dama, una Miss Dama, sí. Yo, A ingeniero. ver, ¿cuál es tu nombre? Va a decir su nombre, ¿ya? Clara Rodríguez Tatiana. Como no te he escuchado bien. Clara Rodríguez Tatiana Giselle. Tatiana, ¿no? Sí. Ok. A ver, Tatiana, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál fue tu percepción de la anterior clase? Que estaba dictando desde un pueblito, así que Ya. temía mucho que no iba a haber señal, pero entró muy bien, igual que en La Paz nomás, ¿no? A ver, ¿cuál es tu percepción, Tania? A ver, hablando sobre la generación espontánea, yo creo que es una hipótesis sobre que la vida surgía de manera espontánea a partir de ya sea materia orgánica o inorgánica y eso, que surgía de manera espontánea, ya sea en la carne podrida o en cualquier cosa, de cualquier cosa surgía vida, ya sean como organismos que son insectos, de eso. Y también que estaba hablando sobre que los cambios
o bueno, de que solamente algunas especies sobreviven, también tenía algo que decir de eso, o quería hablar, pero era sobre que algunos roedores, bueno, antes había roedores que eran un poco más claritos, pero por el lugar en el que vivían, solamente han sobrevivido algunos que eran de colores más oscuros, por lo que por eso es que ahora más que nada hay roedores de colores oscuros, porque ellos han sobrevivido a todo eso y han cambiado también así. Es, Ok. Ya más o menos estás ya. A ver, a ver, otro varón, ahora un varón. Dije, también hemos hablado sobre la adaptación de los animales a diferentes departamentos, como ser de la llama, la alpaca, y también hemos hablado sobre En la parte de espontaneidad, sí. la espontaneidad. Hemos hablado sobre que algunos científicos, o sí podría llamarse así, que han hecho experimentos y mediante eso han ido comprobando su teoría de la espontaneidad. Algo así, ¿entiende? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otra señorita más. Ingeniero, ¿yo puedo? Yo puedo participar. Sí, Ingeniero, va a ser una señorita, un varón, después ya. muy bien, soy yo, ingeniero. Una señorita después. Ingeniero ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Ya, Samavichambi. soy Jonathan. Primero la señorita, por favor. Samavichambi. ¿Ya? Chambi, ¿no? Sí. Eh, la generación espontánea era una teoría biológica de la biogénesis que sostenía que podría surgir vida compleja, animal o vegetal, pero esta era de forma a partir de una materia inerte. Pero esta ha sido desmentida gracias a fracciones contra las generaciones espontáneas. El experimento de Reddy, que era un italiano que puso 4 vasos en los que ¿Qué ha pasado? digo, ingeniero, Se perdió tu audio. Estaba súper ok. me escucha ahora, ¿sí? Ahora sí, le escucho muy bien. Ya, puso después otros 4 vasos con los mismos materiales, pero estos ya estaban herméticamente cerrados. Al poco tiempo, algunas moscas fueron atraídas por los alimentos dejados en los vasos abiertos y estas se pusieron a comer y Ok, dejaron huevos. muy bien. A ver, el varón que estaba pidiendo palabra, ahora puede completar ahí. ¿Puedo participar, ingeniero? Sí, Sí, ahora ingeniero, ¿yo puedo? un varón. Sí, el varón, sí. Ya, muy bien. Recordando lo que pasamos en la anterior clase, hemos hablado sobre la teoría de la generación espontánea. Bueno, era una teoría que antes pensaban de cómo fue el origen de la vida, que ellos pensaban que la vida se originaba así de la nada a partir de la materia inorgánica. Y bueno, eso con el paso del tiempo fue desmentido con dos científicos como por ejemplo Reddy, Pasteur, que hicieron pruebas que, por ejemplo, el primero hizo con las moscas, que no aparecían así de repente, sino todo aparecía por un siglo vital, más o menos. O sea, la mosca ponía el huevo y luego ya del huevo nacían las larvas y recién las moscas, pero o sea, no aparecía así de la nada. También Pasteur hizo también el mismo experimento con animales más, con microbios, así más o menos. Y bueno, eso es lo que yo recuerdo de la anterior clase, ingeniero. Ok. Ahora sí, una dama, Yo, ingeniero, ya. complementando lo que dijo la anterior compañera, había un científico que, o sea, que hizo 4 frascos, ¿no? Y cual 2 los dejó abiertos y 2 cerrados. Pero el anterior dijo que eso no podría ser porque sí o sí el aire es vital para que se genere la vida espontánea. Así que Reddy nuevamente volvió a hacer el experimento, pero ya poniendo algodón o sea, dejando, permitiendo
que a dos de los dos frascos pueda ingresar el aire. Pero nuevamente, o sea, a los frascos cerrados no se generó nada. Entonces, en los frascos abiertos sí. ¿Por qué? Porque pudieron ingresar las moscas y así dejar sus huevos. Y ahí sí ya comprobó que no, que la vida no se originaba espontáneamente. Ok, o sea que se entendió la anterior clase, ya. A ver, para terminar, dos varones, un varón y una señorita más. A ver, un varón, no hay Yo, varones. ingeniero, Ya. A ver, ingeniero ¿cuál es tu nombre? Quispe Torres. Torres Quispe. Yo igual puedo Quispe participar, por Torres. favor. Después del varón, ¿ya? Ok, gracias. Quispe Torres, Abel Ismael. Ya, entonces, sigan más. Bueno, yo he entendido también sobre la anterior clase con respecto a las partículas de microbios que salían de los cuellos de cisne que estaba experimentando el científico Luis Pasteur, donde ponía a calentar en el cuello de cisne y solo las partículas salían hasta cierta parte debido a la apertura del cuello de cisne. Entonces, algunas partículas no salían, en cambio otras sí, cuando la boquilla era así hacia arriba, cuando ya era como así curviado, ya no salían. Ok. A ver, alguna damita que estaba. eh, Sí, dice acá. ok. Esta teoría es antigua, según la ¿Qué cual la nombre? ¿Qué vida, nombre? Leni Sanguinés. Lenny Sanginés. Ajá. Ok. La generación espontánea es una teoría antigua, según la cual la vida puede surgir espontáneamente a partir de la materia, bien sea orgánica o inorgánica, y también, profe Elise, recibe el nombre de abiogénesis. Ya. Gracias. Bueno. Bueno, entonces se entendió un poco la teoría. Yo no soy tan amante de las teorías, pero de a poco tenía que seguir una línea, ¿no? ¿Qué dice tal autor? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está publicando? Y ahora mismo no sigo algunos genéticos que van, van haciendo por ejemplo, yo tengo un profesor que maneja la parte de la biogénesis, o sea que cómo se puede armar, digamos, toda la cadena de ADN que está formando la realidad. Entonces, muchas veces, dos veces lo hemos traído a Bolivia para que pueda exponer su teoría. Entonces, las investigaciones públicas, bueno, yo las leo, ¿no? Entonces, y a través de eso también y nacen unas hipótesis de pregunta para algunas investigaciones para los que recién ya están saliendo y formulamos, ¿no? Y desarrolle esa investigación y pueda dar una conclusión que pueda ayudar a seguir con las investigaciones al doctor, ¿no? Por ejemplo, es un doctor eh, ya ya mayorcito, seguramente ya tiene unos 80 años, pero sigue siendo él. Y sus estudiantes de él son puro cursantes de doctorado, ¿no? Él habla a ese nivel, o sea que sus alumnos son los doctorantes. Entonces, bueno, la parte del doctorado tiene que ser un poco más compleja, las tesis, entonces, que tiene que resolver una teoría o ayudar a resolver una teoría o crear una teoría, ¿no? Entonces, de ahí vienen estas teorías, ¿no? Entonces, mientras esté vivo, yo muchas veces le llamo de paso y me aclara mucho más, con mucha más claridad.
pero ahora, bueno, estos científicos solo dejaron como un legado que hoy las repasamos, ¿no? Para nosotros un repaso, para ustedes también, seguramente esto ustedes lo avanzaron en biología, ¿no? En biología, en cuarto medio, en tercero medio. Bueno, en mi tiempo era medio, ¿no? Ahora creo que es cuarto de secundaria, o sea, tercero de secundaria, por ahí, ¿no? Cambió la cosa. Entonces, eh, y así, ¿no? Entonces, alguien que es la evolución biológica. La evolución biológica, a ver, Yo, ya, es el enfriamiento progresivo de la Tierra que habría ya, permitido la formación de lagunas en las cuales todas esas moléculas habrían permanecido en una solución, constituyendo un verdadero caldo nutritivo en el cual habría favorecido la ya, evolución biológica. estimado Bueno, hipotético. esto eh, van a ver muchos libros de escribir y a medida que va pasando nos han ido explicando esta, ¿no? Esto es ¿les parece una fotografía muy familiar o no? Sí, Esta es la, Sí, la esta es evolución la del hombre. teoría de la evolución del hombre, ¿no? Ah, ¿Y pues, qué entendieron de esto ustedes el día lunes? a ver, yo ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? es Johan Vilca, yo que es la evolución biológica. ¿Ya? ¿Johan? Nos referimos a la serie de cambios que experimenta el cuerpo, o sea, fenotipos, ¿no? Ajá. Y también expresamos ¿cómo se dice? En la información genética, genotipo. Sí, esa es la evolución biológica, cambia como físicamente, como genéticamente el cuerpo del hombre, eso sería, no sé si está bien. Ok. Vale participar, ¿no? O sea que así van a perder un poco el miedo. Estamos ahorita frente a casi 100 personas, ¿no? Entonces, solo que no nos vemos, solo estamos en pantalla. Entonces, cuando estamos en las clases, wow, tanta gente así, ¿no? Antes se pasaba en la capilla, que viene en la Facultad de Agronomía, ahí eran las clases de prefacultativo y entraba llenito, ¿no? Pero es que era un paralelo, o sea, un paralelo nomás, no todos, ¿no? Entonces, imagínense verse en tanta gente, ¿no? Suele caber el miedo, pero ahora no están de sus casas, pueden seguir nomás tranquilos, sin tener miedo ni otra apariencia que pueda cambiar los nervios, ¿no? Entonces, esta teoría de la evolución, hay otra teoría que maneja la creación, ¿no? Creacionista. Yo siempre he dicho, son dos carriles que nunca se van a juntar, ¿no? Nunca van a llegar a una conclusión. Es como los dos carriles del tren, ¿no? Eso no se junta jamás, ¿no? Así dos parte y dos termina, ¿no? Es igualita, ¿no? Entonces, muchos seguramente son cristianos, que no tanto se habla de esta parte de la evolución, más se habla de la parte de la creación. Dios creó al hombre y la tierra, ¿no? Ahí está también escrita en Génesis, en la Biblia. Entonces, te escribe muy bien, ¿no? Pero ahí también está teoría, pero hay que saberla, ¿no? ¿Alguien más puede completar? A ver, que conoce muy bien esta parte de la teoría del creacionista. ¿Puedo participar? Sí. Ya. Vas.
La teoría creacionista dijo, ¿no, ingeniero? Sí, sí. Ya, a ver, la teoría creacionista en sí indica que el origen del ser humano se basa en que nosotros fuimos creados por un ser supremo, un ser que Ajá. a nosotros conocemos como Dios, según la Biblia y según la cristiandad religiosa. Además que él fue el que ¿cómo sería? Él fue el que nos dio vida en sí, nos creó a su imagen y semejanza. Él también creó dentro de los conocidos los 7 días, lo que son la tierra, los seres vivos, las plantas, y en sí darle un ambiente en el que el ser humano pueda sobrevivir, según la teoría creacionista, ¿no? Y siempre también debiendo a que nosotros tengamos fe y siempre tengamos en sí, siempre nos consideremos como uno en sí, porque en la Biblia mencionamos que por el ser humano deben tratarse y deben ser como hermanos, yo creo. Ok, sí, esa es la teoría. Dios creó al hombre, después se creó a la mujer, después, o sea, que más antes creó las plantas, los aves, o sea, que cumplió los 7 días, ¿no? Entonces, eso está escrito, no hay donde negarla, está en Génesis, no me acuerdo de los versículos y capítulos, yo me olvidé un poco, porque yo tenía que ser cura y mucho tanto estudié Biblia y se nos aburrió y al fin y al cabo pasé a ser agrónomo y me olvidé de esa teoría. No, pero es interesante, ¿no? Es interesante. Por eso yo digo, cuando uno empieza a hablar de la religión, no hay cómo callarlo, va nomás la teoría. Y el otro empieza a hablar por la evolución, igual tampoco no hay cómo callarlo, sigue nomás con su teoría. Entonces son dos, dos teorías que nunca se van a unir, o sea que sí va a seguir yendo adelante, ¿no? Entonces, Sí, ¿Se puedo complementar lo, a lo que dijo mi Dije, compañera? lo que nos interesa es conocer, ¿no? Para como veterinarios y agrónomos, ustedes van a ser futuros agrónomos, futuros veterinarios, y cuando uno se afronta a la vida real de esta profesión es seria, ¿no? O sea que francamente les dije en la primera clase, van a ir a manejar el medio donde estamos, ¿no? Más que todo los cambios climáticos que no vamos a poder controlar y vamos a estar las bajas temperaturas para que se les lleve todo el cultivo del tomate. Eh, bueno, si requiere tanto, pero ¿por qué sigue teniendo deficiencia en nutrición? Mucha, total, sea compleja ya en campo. Pero les toca a ustedes leer y leer y leer, estudiar y estudiar, pero no solo estudiar, cientos son los que aclaran esas hipótesis que han dejado los legados, ¿no? O sea que voy por ahí, entonces la, la Facultad de Agronomía está muy acostumbrado a hacer tesis, ¿no? Tesis y ya la biblioteca. Bueno, si no visitaron, ahí debe haber más de 2000 tesis ya resueltas, pero solo están guardadas ahí, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando va investigando uno, va buscando estas, yo decía, los recién egresados, usted no es tu objetivo,
y de los resultados. Es esto para me pregunta es por qué tantas personas. ¿Quién me ayudó? No, nadie me ayudó excepto mis revisores, ¿no? Pero si leemos, dice ahí, ¿no? Ahora es una que hay teoría, ¿no? Entonces, gracias a él ha formado su documento y se tituló, ¿no? Entonces, muchas veces no citan a los autores. Ese es un delito. Por más que te guste una palabra, pero citarlo. ¿Pero quién dijo esto, no? Dijo Johann, por ejemplo, ¿no? Johann dijo que eh, la teoría de la evolución tiene que ver mucho con la teoría de la creación. Bueno, wow. Entonces, ¿por qué dice? Pero seguramente su teoría dice, explica todo, ¿no? Entonces, así, va escarbándose todas las teorías. Entonces, aparte, ustedes no tienen todavía, creo que ese análisis, excepto algunos, suelen ser de dos carreras, ¿no? Otros terminan otra carrera, después entran a otro, bueno, ya tienen tal vez la idea, pero como son nuevos, bueno, van a ser mucho más, o sea, que se van a familiarizar mucho más con estas teorías. Todo lo que escriben va a ser sustentado, ¿no? Y se aplica a las normas APA. Entonces, entonces un segundito, un segundito.
Bueno, no, van a disculpar, tengo una llamada de la oficina central, entonces la próxima semana, entonces salen los documentos y tienen que darle un visto bueno y yo después tengo que seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso están confirmando. Bueno, mil disculpas, seguimos ahora, vamos a ir con las clases. Vamos a dejar acá los comentarios, porque si no va a pasar rápido la hora. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, se ve. ya Sí, listo. se Esto. ve. Ingeniero. Bueno, la primera tema es más de teorías, de historia, ¿no? Ahora es la segunda tema que hemos avanzado un poquito la anterior semana. Entonces, bueno, estamos nomás a la par de todos los paralelos porque esta mañana me encontré con uno de los colegas en la facultad. Me dije, ¿y dónde andas vos? ¿En qué tema estás? Bueno, hoy inicio el 2, entonces yo también estoy en 2. Entonces creo que estamos por ahí, yo creo que corrimos un poco, pero hay que nomás seguir, ¿no? Porque el fin de mes tenemos el examen de primer parcial y, y va a ser corto y complejo, suele ser, ¿no? Entonces, bueno, hemos dejado acá tema 12, características y composición de los seres vivos. Por favor, van a apagar sus micrófonos. Van a ser amables, por favor. No, yo lo voy a apagar. Hola, hola. Si no, ya está. Ok. Sigo un micrófono. Ya listo, creo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la introducción de este tema que es características y composición de los seres vivos, ¿no? Entonces, según esta introducción, dice, para identificar y diferenciar a un ser vivo, se han planteado ciertas características que deben de cumplir. Y si no cuentan con al menos una de estas, ¿no? De estas, es posible al sujeto vivo. Eso es lo que dice en su introducción, ¿no? Y debemos destacar que los procesos que se efectúan en el cuerpo es de una organización muy precisa, especial y compleja a la vez. En su interior se realizan varias actividades al mismo tiempo, estando relacionadas unas con otras. Bueno, en vegetales y animales superiores se observan grados, tejidos, órganos, sistemas que desarrollan diferentes funciones coordinadas, ¿no? Los cuales pueden responder a ciertos estímulos como ser cambios a la intensidad de luz, temperatura, ruidos y sonidos, aromas y la variación de la variación de la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso hemos hablado la anterior. Entonces, más debía de grabarse un poquito la primera parte, ¿no? Para identificar, ¿no? Es para identificar y diferenciar a un ser vivo, ¿no? Que se planteó ciertas características que uno tiene que cumplir, ¿no? Si no cumple eso, no sería un ser vivo. Bueno, entonces eso van a estar ustedes delucidando más a detalle en botánica, después en botánica sistemática, ¿no? En los agrónomos. Bueno, después van a estar ustedes en los veterinarios, más parte de la parte de citología, hasta la parte de histología, ¿no? Van a estar más familiarizados con este concepto.
Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las características que identifican a los seres vivos, ¿no? Bueno, son complejos, pero también están organizados. Bueno, hablamos un poco de esto. Bueno, vamos pasando más. Y hablamos un poco también del metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y procesos físicos que tienen lugar dentro de la célula, ¿no? Y ahí preguntamos, ¿no? ¿Qué es la célula? Bueno, ahora ya saben qué es la célula, ¿no? ¿Alguien podría decir qué es la célula? La unidad más pequeña de... Bueno, la unidad fundamental ¿de la qué es? Vida, de la vida. De la vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la célula se forma un nuevos tejidos, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, un conjunto de células que forma Un órgano, Un un tejido, tejido, ¿no? Un tejido. Un conjunto de tejido, órganos, un órgano. Un conjunto de órgano Un sistema, para Un sistema. y un conjunto de sistema, un individuo. un individuo, ¿no? Entonces, para que quede más claro, la célula es demasiadamente importante y muy vital. Entonces, sería un error de que no sepamos qué es la célula, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, pues, no se preocupen, sus partes, sus funciones, uno por uno, sea como en animales y como también en vegetales. Bueno, estoy preparando un poco para animales y de vegetales, y ahí ya lo tenemos totalmente de elucidado, este término de la célula. Bueno, dice también, ¿no? Todas las formas de vida tienen que ver desde bueno, algunas que son unicelulares hasta los mamíferos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vaca será un mamífero. Sí, ¿O no? sí, Sí, sí. sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces este fenómeno permite a los seres vivos procesar sus alimentos para obtener nutrientes utilizando una cantidad de estos, ¿no? Y almacenando el resto para usarlo cuando efectúen sus funciones. O sea, ¿qué quiere decir? Este fenómeno permite a los seres vivos procesar su alimento, ¿no? Sus alimentos, bueno, ese alimento que consume un bovino, una vaca, un porcino, bueno, de paso metaboliza para su mantenimiento del cuerpo y bueno, si está en producción, si ha parido la vaca, tiene que ver mucho con la producción de la leche incluso, ¿no? Tiene que alimentarse uno para que se pueda mantener y también mantener a la cría, pero ni siquiera eso, ¿no? Sino para que viva de él su cuidador, ¿no? Porque el cuidador lo cría más a la vaca lechera porque le da leche y una vez que ordeña lo vende, ¿no? Y lo vende y tiene sus monedas para su compra de alimentos, que sería la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte de los metabolismos? Es la parte más fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué será un anabolismo? Es, A ver, es ingeniero, ¿puedes participar, por favor? ¿qué es el anabolismo? Es un conjunto de procesos metabólicos constructivos en donde la energía liberada por por el proceso del catabolismo, es utilizada para sintetizar moléculas complejas, al que a la vez
dan lugar a estructuras celulares construidas a partir de precursores simples. Ok. Y también se puede decir que se presenta en 3 facetas, si no me equivoco. Ya, a ver. Se presentan en 3 facetas, que primero son la producción de precursores, como los aminoácidos, monosacáridos y los isoprenoides y nucleótidos. Y después se presenta la activación en reactivos según la energía del ATP. Y el tercero se presentan en un conjunto de precursores en moléculas más complejas como las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué será una proteína? Suele ser una pregunta del examen. ¿Qué será una proteína? Es una ¿La carne será sustancia proteína? química que forma parte de las estructuras de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Sus funciones biológicas principales son las de actuar como biocatalizador del metabolismo y del actuar como anticuerpo. A ver, solamente el concepto de la proteína. ¿Qué es la proteína? Que sería una sustancia química que forma Ya. parte de la estructura de las membranas celulares. Bueno, a ver, ¿la carne será proteína, jóvenes? Sí, 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 ¿No? La carne, por ejemplo, es netamente proteína, pues también algunas fibras, ¿no? Y grasas también, ¿no? Que tiene, pero la carne se come más por su proteína, ¿no? Por ejemplo, no sé si me acuerdo, lo del cerdo tiene 18% de proteína en carne fresca, lo de la vaca tiene creo 21% de proteína, lo de camélidos tiene 24,86% de proteína, ¿no? Entonces, la carne es una proteína. Y el huevo será una proteína. sí es, tiene Sí, vitamina ingeniero. C. Vitamina C. Bueno, el cabello que ustedes tienen será proteína. Mm, No. sí. Mm, es proteína muerta. Bueno, entonces, bueno, así va a haber unas preguntas capciosas, así que, bueno, creo que el resumen que les mandé, ahora ya les voy a mandar las dos que tengo ya acá. No sé si se entiende, ¿no? Sé que eso es lo que quería preguntarles. Si no se entiende, entonces vamos a resumir un poco más y si se entiende, lo dejamos ahí. ¿Se entiende? sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, lo dejamos ahí, ¿no? ¿O lo vamos a comprimir más? Bueno, entonces apaguen sus micrófonos. Hemos quedado en este lugarcito que es movimiento, ¿no? Movimiento. ¿Qué será un movimiento? Ingeniero, ¿es el desplazamiento de un organismo o parte de él? Muy bien. Ya, a ver, veremos. Dice así, ¿no? Los seres vivos tienen movimiento en el cual es fácilmente observable, ¿no? Ellos nadan, se arrastran, vuelan, ondulan, caminan, ¿no? Los hombres, ¿qué hacemos? Caminamos. ¿Caminamos? Vamos. ¿Caminan? Sí, Sí. ¿Están seguros?
algunos Andamos. Sí, algunos saltan. ¿Quiénes se arrastran? Las serpientes, Las serpientes, Serpiente, ¿no? ¿Y quiénes nadan? los peces, los Los peces, peces. tortugas, ¿Y quiénes se deslizan? Bueno. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, dice eso, ¿no? Los seres vivos tienen movimientos en el cual es fácilmente observable, ¿no? O sea, fácilmente observable quiere decir que se puede ver fácilmente por nuestros ojos el movimiento de estos seres. Listo, nada más y sencillo, ¿no? El movimiento de las plantas, wow, es menos fácil de observar. En este caso, podemos indicar que el movimiento es de desplazamiento de un organismo aparte de él con respecto al punto de referencia. Bueno, no se ve, ¿no? Así como en los seres, el movimiento de las plantas. ¿Sí o no? ¿O se ve? no se logra ver. Solo podemos ver el crecimiento, ¿no? De la planta, Sí, ¿no? Bueno, que la mayoría seguramente tiene sus macetas en sus casas, ¿no? O bien yo, pero si los colocan ustedes unas cuantas semillas de girasol, no sé, de cualquier otra semilla, en esta época de diciembre y enero, febrero, ya vamos a tener un jardín muy hermoso y bello con muchas flores, ¿no? ¿Sí o no? sí. Entonces, en caso de plantearse una investigación, vemos, ¿no? Tiempo de germinación, ¿no? Después de germinar vas a ver las primeras hojas, ¿no? Las segundas hojas, después la formación del tallo, ¿no? Y al final acabamos a ir creciendo, vamos a ir contando el número de hojas, número de flores, ¿no? Bueno, si fuera raíces, si tiene un raíz pivotante, raíz adventicia, bueno, hay diferentes tipos de raíces también, ¿no? Entonces, bueno, eso estudiamos los agrónomos, ¿no? Entonces, los movimientos de que anda, que arrastra, que corre, que ondula, ¿no? Entonces, va a estar con esos conceptos más familiarizados. Bueno, si un animal se enferma, eh, uno que no va a caminar, ¿no? Va a estar ahí botadito, echado, ¿no? Todos tienen mascota seguro y cuando se enferma, el animal le pone una cara muy triste y no se mueve, pues, ¿no? No quiere comer incluso, ese pasa. Seguramente ustedes han observado, ¿no? Entonces, nuestra carrera tiene que ver mucho con la observación. Todo se resuelve observando. Si no observamos, estamos perdidos. Sí, entonces, si fuéramos veterinarios y no observamos bien, vamos a fallar con el cuadro por falta de alimento que no le haya dado su dueño y se esté comportando en ese sentido. Entonces tiene que ver mucho con la auscultación y todo, ¿no? Sí. Tocarlo al animal donde siente el dolor. Tiene dicho, hojas amarillentas, hojas que se van a ir secando de la punta hacia abajo, hojas que se van a caer, bueno, flores que no van a florecer, botones de flores que van a abortar. Entonces, que nos van a dar referencias que algo está fallando, ¿no? O algo le falta de los nutrientes, o bien no, está algún, alguna plaga que se le está comiendo todas las hojas, ¿no? Entonces, eso no vamos a ver, no vamos a poder diagnosticar así en un curso, sino eso se ve viendo en el terreno, ¿no?
acercándonos. Sí. Puede ser que ni siquiera veas desde cerca, ¿no? Tienes que acercarte un poco más, tal vez una lupa más, y bueno, ahí está el bicho que está consumiendo toda la savia y la hoja se está secando, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la observación. Bueno, pero me estoy tardando mucho con las diapositivas. Bueno, entonces ahí hay una palabrita que dice acá, excitabilidad, ¿no? Es el proceso, o sea que por lo general los seres vivos no son estáticos, claro, son editables, responden a cambios físicos, químicos, tanto en el medio externo como en el interno, ¿no? También la presión, dolor, estímulos químicos, ¿no? Bueno, tenemos en los externos luz, sonido, sustancias químicas. Bueno, entonces tiene que ver mucho en la parte de los animales, la luz, ¿no? Sonido, sustancias químicas. Bueno, luz, bueno, tiene que ver mucho con la calor. Bueno, un ejemplito, por ejemplo, la luz será importante en el momento de la aparición de los cerdos, ¿o no? ¿Será importante o no? ¿Alguien podría decir? Sí, ingeniero, ¿Por qué? que Bueno, Hola, es- ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿la luz será importante en el momento de la aparición del cerdo o no? De la aparición del server. Sí. No, es ¿cómo decir? No, pues es más la humedad, creo que para los cerdos, o no sé cómo. Bueno, no se preocupen, son nuevos, sé que ustedes son postulantes, pero sí es importante, no sé que sea lo que va a ir en el corral de maternidad, ¿no? Los veterinarios atienden en un lugar de sala de partos y los cerdos no paren, pues hay veces de día, siempre están a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, ¿no? Imagínense, en La Paz es frío, ¿no? También va a ser frío en lugares donde prenden las actividades en altiplano, es muy frío, ¿no? Entonces, Cabecera de Valle igual, entonces cuando sale el gorrino, bueno, lleva a un lugar donde hay luz, que haya un calor muy semejante al cuerpo de la madre, y así va ambientándose, y luego, una vez que pase el tiempo de haber secado y todo, y va a ir a tomar su primer calostro. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros en la estación experimental, en la parte de sonido, se crían cuyes, hay hartos cuyes, pero los cuyes suelen ser muy temperamentales, se asustan, ¿no? Entonces, mejor es colocarle una música, entonces ellos están acostumbrados a la música, entonces, como hay tantos visitantes que vienen a la estación, sí, ese micrófono, por favor, No quieres, sin esto. por favor, ese micrófono, ¿no? Entonces, cuando llegan los visitantes, nosotros hacemos pasar a los cuyeros, entonces, cosa que no se asusten nada, estén tranquilos, ¿no? Entonces, como está acostumbrado a la música, entonces no tienen ese impacto de asustarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuy se asusta, aborta, ¿no? Los conejos a veces se asusta, aborta. Para evitar esos problemas, entonces se cría con un sonido, ¿no? En caso de los ordeños de leche igual, ¿no? O sea, que vacas acostumbradas en el momento de que va a ir a hacer el ordeño, colocar una música y segregan buena leche, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho a esos cambios, ¿no? Bueno, la función de la
irritabilidad tiene que ver la capacidad de responder ante unos estímulos, sonidos y olores, ¿no? O sea, que del medio ambiente. Esta característica les permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a los cambios que se producen en el ambiente. En los animales, la irritabilidad se manifiesta a través de taxismos, geotaxismos, ¿no? En relación a la gravedad del quimiotaxismo. Y en relación a las sustancias químicas, todos estos movimientos pueden ser de carácter positivo cuando los organismos se acercan al estímulo o negativo cuando se alejan de él, ¿no? Tal es el caso de las feromonas, ¿no? ¿Qué serán las feromonas, jóvenes? Moléculas de olor. Moléculas de olor. A ver, alguien, a ver, una dama. Son hormonas que desprenden esencialmente las No te he escuchado nada. Se perdió tu son sonido. hormonas que desprenden las hembras. Otros, a ver, otros aparte de la Yo, teoría. ingeniero. A ver, a ver. Es su tiempo de celo de la hembra. Las Ok. feromonas que son hormonas, como dijo mi compañera, que desprenden las hembras en el momento de apareamiento, para cuando están en temporada de apareamiento o cuando ya quieren aparearse, se podría decir. Es como una hormona de sexualidad para Bueno, reproducir. ok. Bueno, a ver, ¿alguien puede dar un ejemplito de esto? Ingeniero, lo de ¿cómo se llama? Estas moléculas de olor no es solo de las hembras, sino también en en cualquier animal, ya no importa su género. Por ejemplo, puede ser para determinar su territorio, algo así. Ok, ya. Muy bien. ¿Alguna dama más quiere hablar? O yo lo voy a explicar esto. A ver. Ya listo, nadie más, ¿no? Bueno, la feromona es muy importante. Bueno, es aquellos que se desprenden durante su reproducción, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a dar vueltas? Voy a dar dos ejemplos bien sencillos, ¿no? Cuando la vaca está en celo, ¿no? Está en celo, lo que va a estar en celo en el momento del estro, va a tener movimientos diferentes, ¿no? Se va a portar muchas veces como... Ese micrófono, por favor. Bueno, si no, lo vamos a retirar de la clase. Bueno, entonces, no se escuchó bien, voy a volver a repetir. Por ejemplo, cuando la vaca entra en celo, que va a ser en la fase del estro, ¿no? Si no hay un toro a su lado, entonces va a presentar un comportamiento de macho, ¿no? O sea, que va a empezar a montar a otras hembras, va a empezar a olfatearlas, y esta hembra va a hacer que va a orinar cada 10 minutos, 15 minutos, y durante esa orina va a ir expulsando toda esta feromona. Y como esto se volatiliza con el calor de la luz, ¿no? Del sol, entonces de alguna forma va a detectar un animal macho de su misma especie. Si esto detecta el macho, entonces va a ser su mugido, ¿no? Ya saben cómo es el mugido del toro, entonces seguramente se va a escuchar a 5 kilómetros y más, ¿no? Entonces la vaca que está en celo va a responder, y una vez que responda va a ir en busca de esa hembra, ¿no? Entonces, una vez que encuentre va a haber el apareamiento. Bueno, ahora para que me entiendan ahora más urbano, yo diría, todos han visto aparearse a los perritos, ¿no? Sí. Bueno, los perritos no se juntarían, pues, si no habría esta feromona, ¿no? Sexual que segrega la hembra, ¿no? En el momento del celo. Ellos detectaron y se unieron, muchos perritos, ¿no? Entonces,
Bueno, otros logran tener el apareamiento, bueno, otros solamente acompañan hasta que le pase, ¿no? Entonces, que cumpla su apareamiento. Entonces, como dicen, tal que el caso de la feromona, ¿no? Es una hormona que desprende principalmente de las hembras que, que desencadena respuestas específicas relacionadas con el apareamiento en la reproducción de los individuos, ¿no? Entonces yo una vez preguntaba, la feromona que segrega la vaca, ¿podrá detectar el carnero? No, ingeniero. No, no ve. Solamente de la misma especie. Pues ¿Ahora bien entendido? sí, ingeniero. Bueno, para mí es un cuento, pero para usted debe ser nuevo, seguramente. Yo cuando estaba en prefa y para mí suele ser todo novedad, ¿no? Entonces, suele tener también docentes que me explican bien, otros no tan bien. Bueno, Ingeniero. todos tenemos. Sí, sí. Bueno, para complementar lo que son las feromonas, también los árboles en este caso emiten feromonas, pero esto ya es, digamos, como una protección, porque emiten feromonas para atraer a los pájaros, para defenderse del ataque de los insectos. Claro. Bueno, es sí. Bueno, vamos a seguir hablando de las feromonas, hormonas, cuando estemos hablando la parte de ya los cromosomas, la parte de reproducción. Ahí juega un papel importante la parte de la parte mendeliana, así que por ahora es un slash, ¿no? Así. Bueno, tropismo. ¿Qué será el tropismo? Bueno, el tropismo es cuando la planta se orienta hacia un determinado estímulo, ¿no? Tenemos fototropismo, geotropismo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los tropismos, ¿ya? ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Cierren su micrófono. Hola, hola. Cierren, por favor. Listo, fototropismo, ¿no? Se produce como una respuesta hacia la luz, ¿no? Estimulado, luminoso y implica un crecimiento del vegetal. Los tallos tienen un fototropismo positivo, porque el crecimiento se orienta hacia la luz. La raíz se observa un fototropismo negativo, porque crece en dirección a la gravedad, ¿no? En otras palabras, en dirección opuesta a la luz. Entonces, el fototropismo es aquel que desarrolla, imagínense una línea imaginaria, ¿no? Horizontal, ¿no? Por debajo de la línea está la Tierra, por encima de la línea está, ¿qué? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué sería? Suelo. A ver, ¿ah? Bueno, ahí está la Tierra, por abajo, ¿no? Por encima de la Tierra, ¿qué es? Ese vacío que está, nosotros caminamos, donde las plantas crecen. Bueno, y la planta crece con dirección ¿hacia dónde? Hacia la luz. Hacia arriba, ¿no? Hacia la luz. Ahora, la raíz crece con dirección hacia abajo del suelo, donde no le ve la luz. Bueno, eso tiene que ver mucho, a ver, seguiremos siendo, ese se llama el geotropismo, ¿no? Entonces, se manifiesta un movimiento orientado por la fuerza de la gravedad, ¿no? En una planta. El tallo y la raíz son afectados por el estímulo. El tallo crece en sentido opuesto, ¿no? Ahora es al revés de lo que está el primer concepto, de la fuerza de la gravedad, por lo tanto presenta un geotropismo negativo, ¿no? Ahora es negativo
para un geotropismo el crecimiento del tallo. Entonces, por el contrario, la raíz crece penetrando a la tierra, en lo que constituye un geotropismo positivo. Este tipo de respuesta asegura la función que tiene la raíz, uno, de absorber el agua, de sales minerales, además de fijar, ¿no?, el anclaje, ¿no?, el anclaje de la planta, ¿no?, y la firmeza que le va a dar a ese árbol, ¿no? Entonces, son dos cosas. Uno es el geotropismo, ¿no?, que hablamos más del tallo que crece hacia luz, y el geotropismo es aquel que desarrolla hacia abajo, que es sin que le vea la luz, es la raíz que va en busca del agua y sales minerales. Además permite, ¿no?, que esté firme esa planta, ¿no?, que no se mueva. Entonces, se llama de fijar y dar firmeza. En las palabras, el anclaje. ¿Se ha entendido? Y ya es hora, ¿no? Ya se ha pasado muy corto tiempo. Bueno, entonces aquí hay algunos dibujitos que les muestro el geotropismo, como más que todo el geotropismo, ¿no?, la raíz, el geotropismo negativo, ¿no?, y el geotropismo positivo. Sí. Bueno, hidrotropismo. Hidrotropismo es el crecimiento de los vegetales orientados en función a la concentración del agua, ¿no? Bueno, ese es hidrotropismo, ¿no? Es aquel vegetal que crece en función a la concentración del agua. Bueno, otro es el quimiotropismo, cuando el crecimiento de la planta se debe al estímulo de los químicos. Y quimiotropismo tiene que ver con la capacidad de las plantas de responder al estímulo de los contactos a través de estas características. Son las raíces que pueden evitar, ¿no?, obstáculos como rocas, otras raíces. Bueno, tenemos todavía 8 minutos. Se pasa muy rápido, ¿no?, el tiempo. Bueno, reproducción, ¿no? Tiene que ver mucho esto con la capacidad de los seres vivos para autorreproducirse. Un ser vivo puede concluir su vida con la muerte, ¿no? Tiene que ver esto con el ciclo de la vida, que es nace, crece, se reproduce y se muere, ¿no? Pero las especies pueden sobrevivir por un periodo de tiempo mayor, ¿no?, que su periodo de vida, mediante la producción de nuevos individuos, ¿no? Se observan dos tipos de reproducción, como ser la asexual y sexual. Entonces vamos a ir viendo esta parte, reproducción asexual, ¿no? Este tipo de reproducción, ¿no?, un solo individuo se divide o se fragmenta en las células iguales que poseen características hereditarias similares y a su vez el progenitor recibe el nombre de la célula hija. Es común en los microorganismos, plantas y animales y organización simple, ¿no? O sea que, bueno, sería, ¿cómo decir?, los estolones. ¿Saben qué es estolones? ¿Nada? Bueno, muchas veces se usan estolones para plantarlas, o sea, que separar de un tepe, ¿no?, de un tepe en varias plantines, ¿no? Y al fin y al cabo va creciendo y desarrollando, igual no necesita semilla, ¿no? Entonces, pero es la hija misma de su progenie, ¿no?
Bueno, reproducción asexual en organismos unicelulares, ¿no? O método más generalizado es la reproducción asexual. Entre los organismos unicelulares es la fusión y el organismo que se divide en dos partes aproximadamente iguales, crecen hasta alcanzar el tamaño completo. Bueno, aquí unos ejemplos, ¿no? Es reproducción asexual en organismos multicelulares, tiene que ver con la esporulación, ¿no? Es un tipo de reproducción asexual que se produce por medio de las esporas, ¿no? Las esporas son cuerpos pequeños que contienen un núcleo y una pequeña porción de criptoplasma, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las esporas en esta figura, ¿no? Esas negritas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho esto con la reproducción asexual, pero en organismos multicelulares. Bueno, en los hongos, ciertas plantas, la reproducción asexual se efectúa por la formación de esporas que se producen en abundancia. Estos son cuerpos pequeños, livianos, que contienen un núcleo y una pequeña porción de citoplasma. Su tamaño pequeño y su peso es liviano, las habilita para ser transportadas. Bueno, también tiene que ver con la dispersión a grandes distancias por el medio corriente del aire para propagarse en nuevos lugares, al igual que los musgos, ¿no? Lycopodiums y los helechos, ¿no? Ciertas algas verdes y hongos acuáticos, bueno, tiene que ver con las esporas que no representan estados de reposo. Bueno, entonces vamos a ver un poco de esta que es la gemación. Es un sistema de reproducción donde por imaginación se forma una yema que recibe uno de los núcleos mióticos y una porción de citoplasma, ¿no? Tiene que ver con los organismos que se producen por gemación. Bueno, esto es un ejemplo más veterinario, ¿no? La carne de cerdo difícilmente, o sea que, ya, la carne de cerdo deficientemente, ¿no? Así, cocido, puede contener cistecircosis, ¿no? Son cápsulas que contiene el escólex, ¿no? De la tenia del cerdo, que se llama Taenia solium, los cuales al ser ingerido por el hombre se adhiere mediante ventosas o ganchos a la pared de los intestinos para posteriormente producir yemas en un extremo posterior llamado proglotis, que llegan a medir hasta 6 metros y contiene más de 1000 proglotis. Esta se desprende y son expulsados con los excrementos, aunque solo existe nervios en forma rudimentaria, órganos secretores y estructuras musculares, ¿no? Compartidas por los proglotis. Estos pueden considerarse como individuos separados. Bueno, esto es lo que sucede. Esto solamente les voy a explicar así. A ver, nosotros somos los paseños y todos muy, muy apreciadores de la carne de cerdo, pero muchas veces vienen contaminadas por esta tenia, ¿no? Por esta tenia que es la cercocistiosis. Entonces, estas dentro de ellas se adhieren en su intestino y de paso crecen, ¿no? Y esto como también posteriormente tienen muchos círculos como anillas, son los proglotis, ¿no? Y a su vez son expulsadas también, pero otras se quedan y también, como son expulsadas, sigue el ciclo de esta
teniasis, ¿no? Pero esto suele ocurrir cuando el alimento no está bien cocido, ¿no? Cuando, en otras palabras, el chicharrón no está bien cocido, ¿no? Tiene que estar totalmente crocantito. Mejor si viene de una cabaña, ¿no? Pero muchas veces en el mercado no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es la que tiene que ver mucho con lo que se dicen comúnmente individuos separados, ¿no? Que se encuentran en las estructuras eh, musculares. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a repetir esta parte al iniciar la clase. Próximo, ya son 15:30, hasta aquí es nuestro horario. Voy a pintar este de rojo. Listo, entonces, nos vamos a tener que ver el próximo. Ahorita son ya 82 nomás, se van retirando, seguramente tienen otra clase. ¿Qué clase tienen ahora? Matemáticas. Matemáticas, ¿ve? ¿Con qué ingeniero es? Bueno, entonces no les quito su tiempo, ya son 15:30, entonces nos vemos el día lunes. Seamos puntuales, les voy a esperar 10 minutos, no, después ya no los puedes ingresar, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sí? El día lunes va a haber control de lectura, ¿verdad? Hasta el lunes, ingeniero, gracias. Tengan buen fin de semana. Posiblemente, sí. Pero les voy a pasar todos estos documentos ya a su plataforma, no se preocupen. Por favor, Hasta ingeniero. luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.